La batalla por el conocimiento ha comenzado. Bienvenidos a Zeías. Bienvenidos a Zeías, y el cortometraje que acaban de ver lo hice 100% con inteligencia artificial. Tal vez sea una que ya la vieron por todos lados, pero que no todos la saben aprovechar. Por eso hoy te mostraré paso a paso cómo crear imágenes y videos dentro de esta IA. Comenzamos. Esta sería su pantalla inicial, y si nos fijamos en la parte de abajo nos aparecen las siguientes herramientas. Una sería escritura, crear imagen, reducir y tarea, pero no encontramos la función de crear video, y esto es porque necesitamos primero iniciar sesión. Si nos dirigimos a la parte derecha superior, encontramos dos opciones. La primera sería descargar para Windows. Si tú lo descargas y lo instalas, prácticamente sería como un aplicativo de escritorio. Luego tenemos la opción de iniciar sesión, y esta prácticamente nos permitiría usar esta IA en el propio navegador, sin tener que descargar un aplicativo. En esta oportunidad yo elegiré la opción de iniciar sesión, y para ello le doy a clic. Y aquí nos aparecen cuatro opciones: poder iniciar sesión con un número de teléfono, con Google, con Facebook o con una cuenta de Apple. Para esta oportunidad yo voy a clicar en la opción de Google, y para terminar el proceso de registro solamente le tienes que clicar a confirmar. Y genial, ya estamos adentro. Si nos fijamos en la parte izquierda inferior encontramos el nombre de la cuenta con la cual nos hemos logueado, y aquí un detalle muy importante es que en la barra de herramientas ya nos aparece la opción de crear video. Ahora sí, ya tenemos todo listo para crear las imágenes y pasarlas a video. Y solo decirles que en la creación de video hay un modelo que realmente les va a sorprender, ya que es de manera gratuita y te puede crear muchas cuentas de dólar para poder usarla. Y antes de pasar con la creación de video, primero vamos a probar cómo es el modelo de dólar para crear imágenes. Para ello le doy clic a crear imagen y le voy a pasar el siguiente prompt. En mi prompt yo le especifico lo siguiente: quiero que sea un automóvil deportivo cyberpunk futurista estacionado en un callejón iluminado por luces de neón en Tokio. Y como ustedes ya saben, no está de más agregarle pequeños detalles al prompt para que se vea mucho más profesional, como una toma cinematográfica, ultra realista, reflejos en los charcos y más. Muy aparte del prompt, también tenemos las siguientes herramientas. La primera sería agregar imagen de referencia, o en este caso podemos añadir hasta 10, y esto sirve para mantener algunos ingredientes de nuestra imagen de referencia. Te explico. Digamos que tú tienes un personaje en esa imagen de referencia que quieres que se mantenga en esta nueva generación. Entonces en el prompt tú escribirías que quieres que el personaje se mantenga. Prácticamente sería como jalar algunos elementos de tu imagen de referencia. Luego tenemos la relación. Yo lo voy a dejar en este caso en 16.9. Como ustedes ya saben, elijan la relación que les parezca más cómodo dependiendo del contenido que ustedes van a crear. Luego tenemos para elegir un estilo, ya sea retratos, paisaje, anime, 3D y más. Para esta oportunidad yo lo voy a dejar en aleatorio y no voy a seleccionar ninguno. Y luego tienes plantillas que puedes usar como ejemplo de otras imágenes ya creadas. En este caso yo no quiero ninguno, ya que esta generación va a ser de prueba. Solamente quiero ver qué tal es el motor que tiene Dola para crear imágenes. Ahora sí le doy a generar. Y en menos de 10 segundos, de verdad 10 segundos, no solamente me ha creado una, sino 4 imágenes. Y si pueden apreciar, la calidad de cada una es impresionante. Y si tú lo quieres guardar en tu dispositivo, simplemente le daré clic a descargar. Aquí cabe recalcar que se puede usar esta IA tanto en celulares y en computadoras. Y un detalle más que me gustó es que cuando tú lo descargas se descarga en 4K, cosa que en otras plataformas para descargar en este tipo de calidad a veces tienes que comprar un plan de pago. En conclusión, no me quejo de nada en la parte de creación de imagen de Dola, ya que tiene buena calidad, siguió al paso de la letra lo que le hemos dicho en el prompt y no solamente te da una, sino 4 variaciones de la imagen. Pero si ya se dieron cuenta, esto solamente es una imagen de prueba. Ahora sí voy a crear tipo un guión para crear personajes, imágenes y pasarlas a video. Y para hacer un video espectacular primero necesitamos consistencia, así que me vine un momento a Google Flow para poder construir a nuestros protagonistas desde cero. El contexto final de mi video prácticamente es una escena cinematográfica de Transformers, adaptada a los personajes y acciones que yo quiero. Para que ustedes entiendan mejor, de todas maneras, se los voy a dejar todos los prompts y tanto el contexto de cada prompt en un documento aquí abajo en la descripción. Ya saben que no tiene ningún costo y les agradecería mucho que se suscribieran al canal, así me apoyarían demasiado. Y también les dejo un enlace aquí arriba sobre cómo poder usar Google Flow tras su nueva actualización.
Ahora sí les enseño cuál es mi flujo de trabajo en cada video. Primero creo los personajes, después añado los personajes dentro de una escena. Esa escena se convierte en la imagen de referencia para pasarla a un video. Entonces lo primero que nos corresponde ahora sería crear a mis dos personajes. Ya saben que los prompts lo pueden usar ustedes también, y yo comenzaré creando a mi primer personaje, que en este caso sería un chico mecánico latino de 20 años. Y ya saben que más detalles para que la imagen salga mucho mejor. Luego configuramos las opciones de la imagen. Yo lo dejo en aspecto 16.9, quiero 4 variaciones por cada generación y también el modelo de Nano Banana 2. Como ya tengo todo configurado, me va a costar 0 créditos. Y ahora solamente queda darle clic a generar. Poco después, y la verdad demasiado rápido, ya me dio las 4 variaciones de mi personaje. En este caso yo voy a elegir el que más me agrade y sería el primero. Para guardarlo en mi dispositivo le doy clic a los 3 puntos, descargar, y elijo la resolución de 2K. Ya lo descargué correctamente y ahora voy a copiar el prompt de mi segundo personaje. Básicamente le digo que es un robot Autobot heroico. Es el único cambio que haré, ya que la configuración lo voy a dejar tal como está. Ahora sí le doy clic a generar. Y este sería el siguiente resultado. La verdad es que las 4 variaciones se parecen al robot original de Transformers, pero no hay ningún problema, ya que creándolo de esta manera, tú tienes los derechos de autor y no tienes ninguna restricción de uso. Yo voy a usar el que más me guste y en esta oportunidad va a ser el primero. Otra vez, le doy clic a los 3 puntos, la opción de descargar y en la resolución de 2K. Genial, ya tengo a mis dos personajes y ahora voy a crear una escena donde incluir a mis dos actores. Y para ello voy a introducir el siguiente prompt donde le digo lo siguiente: un plano general cinematográfico. Menciono al chico y también menciono al robot. Y ambos están dentro de un viejo garaje suburbano. Al fondo, a través de la puerta abierta del garaje, una enorme explosión con fuego naranja y humo negro está ocurriendo en el patio trasero. Escombros volando, iluminación dramática, alta tensión, escena de película, fotorrealista y 8K. Si tú quieres añadir, digamos, el enfoque de la cámara o también su ángulo, lo puedes hacer sin ningún problema. Para mí esto es suficiente. Lo voy a dejar otra vez todo como está y le doy clic a generar. Este sería el siguiente resultado y la verdad es que los personajes no se parecen en nada, y esto lo hice a propósito porque no seleccioné a mis dos personajes junto al prompt. Ahora se los voy a enseñar cómo se hace correctamente este paso. Le voy a dar el mismo prompt y le doy clic al icono de más. Aquí te van a aparecer las imágenes que tú ya has creado, pero en este caso, como yo descargué algunas en específico, lo voy a volver a subir, y para ello le darías clic a subir archivos de multimedia. Y aquí están mis dos personajes. Yo los selecciono y le doy clic a abrir. Y ya se cargaron correctamente. Yo solamente usé este prompt para crear estas 4 imágenes, pero ahora voy a usar el prompt y a mis dos personajes para que la imagen tenga mucha más consistencia. Para ello voy a añadir a mis dos personajes dentro de mi prompt, y eso se hace clicando la imagen y sin soltarlo lo añades como si fuera un ingrediente. Ya está mi primer personaje y lo mismo hago con el siguiente. Y listo, ya tengo mi prompt y a los dos personajes listos. Ahora sí le doy clic a generar. Ya he creado las siguientes imágenes y he creado 8 variaciones para elegir cuál es la mejor, y entre las 8 yo me quedaría con esta, ya que mantiene de manera perfecta la consistencia del primer personaje y también del segundo. Si tú quieres aplicar un cambio dentro de esta imagen, simplemente le das a clic y te van a aparecer diferentes herramientas. En este video yo no te voy a enseñar cómo usar estas herramientas y tampoco las otras funciones de Flow, ya que para ello yo he creado un video muy aparte y te voy a dejar el enlace aquí arriba para que vayas a verlo. Y no te vas a perder ningún tip como este. Ahora sí lo voy a descargar y para ello le doy clic a los 3 puntos a descargar en la resolución de 2K. Y ahora sí regresamos a Dola para poder usar su herramienta de creación de video. Para ello simplemente le damos a clic y nos aparecen estas siguientes configuraciones. La primera sería darle una imagen de referencia, y como ustedes ya saben, nosotros fuimos a Flow para crear esta imagen y luego volvimos a Dola, y para usar esta imagen le doy clic por encima. Selecciono esta imagen y le doy clic a abrir. Genial, ya se cargó mi imagen y ahora tenemos que elegir el modelo de video. Aquí tenemos dos opciones, Seedance 1.0 y Seedance 2.0. Para esta oportunidad yo voy a elegir el más reciente, que sería Seedance 2.0. También puedes elegir la duración del video, tienes la opción de 5 segundos y 10 segundos. Yo lo voy a dejar en 10 segundos y una relación de 16.9, ya que mi imagen también es en formato 16.9. Por último, solamente tengo que agregar el prompt, donde básicamente señalo las acciones tanto del robot y la persona. Para ver el resultado le doy clic a generar.
Y para que ustedes vean que esto no solamente sirve para escenas de acción, les quiero mostrar un par de ejemplos rápidos para otros nichos. Por ejemplo, si tienes un canal de historias o animación, miren a este pequeño dragón estilo Pixar. O si tienes un canal de documentales, paisajes o curiosidades, miren este plano de este dron. Y esto no se va a quedar aquí, sino que lo pasaremos a video. Y para este par de ejemplos voy a usar un chat para cada uno. Y usaremos el motor de Seedance 2.0 dentro de Dola. Primero haremos el video del bebé dragón, para ello le estoy dando este prompt. Le doy la imagen de referencia que hemos creado anteriormente en Flow, que en este caso sería este. Le doy a abrir y ojo aquí porque la imagen está en el formato 9.16, entonces yo voy a crear un video en el formato 9.16 y aquí te das cuenta que también puedes crear contenido para shorts o para TikToks virales. La duración lo voy a bajar a 5 segundos y no hay nada más que configurar. Para ver el resultado le doy clic a generar. Ya se generó el primer ejemplo y este sería el siguiente resultado. Ahora pasamos con el siguiente ejemplo. Le doy clic a crear video y le doy el prompt para pasar de imagen a video. Le doy la imagen de referencia que he creado en Google Flow y en este caso tiene el nombre de templo. Le doy clic a abrir, el modelo lo dejo tal cual, el video va a ser de 5 segundos y la resolución va a ser de 16.9 al igual que la imagen. Para ver el siguiente resultado le doy clic a generar. Por último, muy alejado de la creación de imágenes o videos, también hay que resaltar que tiene otras herramientas como escritura, traducir o tarea. Tú puedes explorar cada una de estas a tu preferencia. Esto sería todo por este video y como ustedes ya pueden apreciar, la calidad y la fluidez de los videos es extremadamente alta y para que sea de manera gratuita te recomiendo que lo uses hoy, ya que lo normal es que en un futuro, debido a la aglomeración de personas, lo conviertan a una plataforma de paga. Ya saben que todas las herramientas que les traigo actualmente no tienen ningún costo. De igual manera les dejo otra vez el enlace aquí arriba al video anterior que hice sobre la nueva actualización de Google Flow, donde puedes crear personajes consistentes y en base a ello crear hasta películas con personajes con la misma voz y la misma apariencia. Les agradecería demasiado que puedan dejar un comentario aquí abajo de su opinión sobre esta plataforma, también dejar tu like y por supuesto suscribirte, ya que de esta manera apoyas demasiado al canal y me motivas a que yo pueda traer nuevas ideas gratuitas para ustedes. Y de igual manera, si yo hago alguna colaboración con algunas empresas, traer algunos pequeños sorteos para ustedes como cuentas premium. Anteriormente ya lo hice y lo seguiré haciendo. Eso sería todo por este video y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.